Indica ello que la decisión que ha asumido el Tribunal de Los Ángeles no es la decisión de María de los Ángeles Concepción, no es la decisión de Víctor Hinoa, ni la decisión de Arelis, sino la decisión del segundo tribunal colegiado como órgano después de ser deliberada, discutida y llegada a un consenso, porque los tribunales colegiados deciden o por mayoría de votos con el voto disidente de alguno de sus integrantes o a unanimidad de votos de sus integrantes, como ocurrió en el caso de la especie. Es decir, es una decisión por consenso del tribunal. Decíamos en un principio que a este juicio se le dio inicio el día 26 del mes de septiembre del año en curso, y este juicio se prolongó hasta el día 31 de octubre del mismo año, porque fue objeto de varias suspensiones, y esas suspensiones obedecieron a que en esta fase de juicio el tribunal debe determinar si esos hechos que se le están atribuyendo no solo a estos ciudadanos, sino a todos los imputados que discurren por esos asientos en esa calidad, si realmente son culpables o son inocentes de los mismos. Y eso se logra a través del aval o el acervo probatorio que le presenta la parte acusadora o que presentan las partes, las cuales deben ser sometidas a un análisis, a una valoración exhaustiva y extraer de ellas las consecuencias jurídicas correspondientes. Pero para ello tiene que haber una producción de esos medios o esos elementos probatorios que debe llevarse a cabo en la forma que instituye la norma. Por eso se prolongó por los días que hubo que hacer las suspensiones que antes les decíamos, con el fin de cumplir con el debido proceso de ley. Y creo que en este proceso, al igual que en todos los otros que ha conocido el tribunal, se logró cumplir con el debido proceso de ley, con el respeto de los derechos fundamentales de todas las partes. Se le concedieron las oportunidades, los turnos para intervenir en los momentos que fueran necesarios, y la producción de la prueba, como antes les establecíamos, se realizó de acuerdo a la ley. Por eso se prolongó en el tiempo del 26 de septiembre hasta el 31 de enero, fecha en la que de octubre, fecha en la que nos retiramos a deliberar. Antes de pasar a las motivaciones o a los razonamientos asumidos por el tribunal para dictar la decisión que será leído en un momento, queremos aclarar que la magistrada que nos ha acompañado en este juicio es la magistrada Arelis Camacho, que está apareciendo por todos los medios, que es Carminia Caminero. La magistrada Carminia Caminero intervino en la primera audiencia, que fue de hecho aplazada, e inmediatamente se incorporó la magistrada Arelis Camacho. La relación oral de esta sentencia está a cargo del magistrado Víctor Hinoa, quien expondrá de manera sucinta, como establece la norma, el artículo 335 del Código Procesal Penal, las razones o razonamientos en los cuales el tribunal fundamenta su decisión. Y es de manera resumida. Se plasmó en esos razonamientos que va a exponer el magistrado Víctor los aspectos más relevantes de la decisión, y luego en la sentencia íntegra se desarrollarán cada uno de los puntos que serán leídos. La relación oral, repetimos, de la sentencia que será leída en un momento. Ese no es. Bien, luego de lo expuesto por la magistrada presidenta de este segundo tribunal colegiado de Duarte, este tribunal ha sido apoderado de la acusación presentada por el Ministerio Público y la parte querellante en contra de los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino, a quienes de manera resumida acusa de la comisión de los tipos penales de asesinato,
actos de tortura o barbarie, sustracción de menores al primero y a la segunda de complicidad en estos hechos, además del delito de ocultamiento de cadáver. Analizando lo acontecido en este proceso, hemos visto cómo el Ministerio Público y la parte querellante han presentado elementos de prueba en busca de demostrar cada uno de sus argumentos, los que también han sido rebatidos por la defensa técnica de los imputados, pormenorizados por demás, para determinar si los hechos alegados se han convertido en hechos probados, los que indudablemente son el sustento de toda sentencia, puesto que los jueces no somos quienes indicamos los hechos contenidos en una acusación o en una querella. Solo decimos quién es el culpable o no en base a las pruebas, las que determinan si podemos construir la verdad jurídica. El tema de la culpabilidad o no es una cuestión que pueda definirse por la opinión de la mayoría, ni un asunto que se pueda resolver por el referendo popular. Depende de las pruebas aportadas y del resultado del debate en un juicio público, oral y contradictorio. No podemos resolver un asunto tan enorme y serio por lo que diga la opinión de la mayoría. Tenemos que limitarnos a los hechos probados, de lo contrario, no habría seguridad jurídica para nadie. Con respecto al imputado Marlon Martínez, de manera principal, se le acusa de haber cometido actos de tortura o barbarie, asesinato y sustracción de menores. En tal sentido, de manera resumida y adentrándonos a la prueba, con la declaración testimonial de la señora Dalgisa Polanco, el señor Genaro Peguero, la joven Lady Peguero Polanco y el informe de autopsia número 573-17, fueron hechos demostrados al tribunal y retenidos en el fáctico los siguientes. 1. Que el imputado Marlon Martínez tenía una relación de noviazgo con la adolescente Emi del Carmen Peguero Polanco desde que ésta tenía 12 años y que al momento de su muerte ésta tenía la edad de 16. Además de que se encontraba en estado de gestación con una duración de 25 semanas aproximadamente y que el día 23 de agosto del año 2017 el imputado Marlon Martínez se traslada a la casa de la menor de edad y le manifiesta a la hermana de esta que se iba a trasladar a un centro médico de la ciudad de San Francisco de Macorís a buscar unos resultados de análisis a los que previamente ésta se había sometido. Sin embargo, el objetivo claro y retenido por el tribunal a esta persona era dirigirse con la menor de edad al apartamento de su madre, ubicado en el residencial Don Luis de la ciudad de San Francisco de Macorís, en donde éste tenía planificado practicarle un aborto, lugar en donde fue vista con vida por última vez la adolescente y que en momentos posteriores fue vista saliendo del referido apartamento mientras el imputado sacaba y arrastraba un saco amarillo que posteriormente subió a un vehículo. Posteriormente, lazándola en el puente de Colón, el cual queda ubicado en una zona rural, mismo saco en el que posteriormente, varios días después, fue encontrado el cuerpo sin vida en estado de putrefacción de la occisa Emi del Carmen Peguero Polanco, y una vez dentro de una maleta en un camino vecinal hallado en las proximidades de la ciudad de Moca. Que a pesar de que el imputado sabía de que la menor de edad Emi del Carmen Peguero Polanco se encontraba sin vida luego del mediodía del día 23 de agosto del año 2017, este fue tranquilamente a su casa a almorzar y que cuando la hermana de la occisa, Lady Peguero, fue a preguntarle dónde había dejado a su hermana luego de haber salido ese día en la mañana, este le mintió diciéndole que le había dejado en la bomba de Cenoví y que ella había salido con un tío a hacer una diligencia, que se había montado en un motor y que le había dado dinero por si se le ofrecía algo. Luego de esto, proceden en conjunto a buscarla y a mirar las cámaras de seguridad de una estación de combustible que estaba próximo al lugar en donde él había dicho que la había dejado, en donde en ningún momento pudieron constatar la versión dada inicialmente por el imputado, quien empezó posteriormente a dar otras, haciéndose acompañar de personas amigas de su familia, dígase Cheo y Sujé. Comenzando a partir de ese momento una búsqueda desesperada por parte de los familiares de Emi del Carmen Peguero Polanco, quienes ya dudaban de la versión dada por el imputado, que la noche del mismo día
y tal y como manifiesta la querella en su contra, este le confiesa a su madre, Marlene Martínez, lo que había ocurrido e inmediatamente procede a contactar al señor Simón Bolívar Ureña y en compañía de su hermano Henry Martínez, a quienes le solicita ayuda para que el imputado no cayera preso y le ayudaran a recoger y esconder el cadáver de la víctima, hecho que realizaron Marlon Martínez y Bolívar Ureña a petición de Marlene Martínez, quienes luego se trasladaron a una finca que era cuidada por el señor Bolívar Ureña, lugar donde la escondieron, siendo encontrado próximo a esta finca 9 días después de su desaparición, es decir, desde el 23 de agosto hasta el 31 del mismo mes. Que una vez realizada la autopsia al cadáver por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se determinó que existen 2 posibles causas de muerte y que ambas lesiones se produjeron mientras la occisa se encontraba en vida, además de que el cuerpo de esta tenía hematomas en distintas partes del cuerpo, los cuales también se produjeron en vida, describiendo la médico forense que la muerte se debió a un trauma cráneoencefálico severo y o una perforación uterina, estableciendo además que tanto el trauma craneal y la perforación uterina, juntas o separadas, pudieron ocasionar la muerte y que era una muerte violenta. Esto determinado que al momento de la autopsia el cadáver tenía de 7 a 9 días de ocurrir el hecho de la muerte, lo que se corrobora con las declaraciones del perito dadas en la audiencia, quien también detalla que el golpe en la cabeza observado en el cadáver se trató de un golpe contundente producido por un objeto que va al sujeto, es decir, que científicamente no pudo ser comprobada la teoría de la defensa que se trató de un golpe ocasionado por una caída accidental de la víctima, estando el tribunal convencido de que el imputado al momento de propinarlo tenía la intención de cegarle la vida al adolescente. Por otro lado, la perito indica que la perforación uterina que se hace constar como una de las posibles causas de muerte se realiza con la intención de provocar un aborto, siendo esto comprobado ya que en el interior de la occisa existían restos óseos, en este caso 35 huesos de un feto en formación de aproximadamente 23 semanas, el cual debía tener en desarrollo normal 206 huesos, lo que indica que por la manipulación realizada a la occisa, especialmente en el útero, se puede extraer por el tribunal que esa era la intención inicial del imputado, estableciendo la patóloga que se encontró secuela de que ahí estaba el útero, describiendo la parte, lo que indica una manipulación violenta donde se utilizó un mecanismo de fuerza. Sobre los hechos probados al imputado Marlon Martínez debemos plantearnos las siguientes interrogantes. Primero, ¿quién es la persona que mediante engaño traslada a Emily del Carmen Peguero Polanco de su residencia el día 23 de agosto del año 2017? ¿A qué fines fue sustraída la menor de edad de su residencia? ¿Qué persona tenía control de los actos en el lugar a donde fue llevada esta? Y por último, ¿qué se produce en ese lugar? Estas preguntas tienen una respuesta muy puntual, pues tomando en cuenta el comportamiento del imputado en los acontecimientos del día 23 de agosto del año 2017, resulta incuestionable que él, por voluntad propia, es la persona que se traslada al apartamento de su madre en la ciudad de San Francisco de Macorís en compañía de la víctima, y una vez allí, es él mismo quien fríamente practica el aborto, no así el asesinato, puesto que un asesinato requiere una planificación previa que se denomina premeditación, la cual inmediatamente desaparece en los hechos cuando el imputado inicialmente practica el aborto, advirtiendo el tribunal que si su intención era la de matarla, entonces no tendría razón el aborto, ya que el feto depende de la vida de la madre. Hablando directamente del aborto, que ampliamente fue demostrado, la forma en la que se materializa, dígase desprendiendo por completo el útero de la víctima y dando varios golpes en distintas partes del cuerpo que dejaron secuelas visibles y palpables, estos hechos hacen que el tribunal no se limite a llamarle solamente aborto, sino caracterizarlo como un verdadero acto de barbarie en contra del adolescente. Barbarie que mayoritariamente se define como un acto fuera de todo tipo de consideración humana, que causa un sufrimiento a otro, un acto, por qué no decir, propio de las bestias. Esto, por decirlo de algún modo,
ya que para describir el sufrimiento que pudo haber sentido la víctima en ese momento mientras le extraían el feto, no es propio de las palabras que se pueden usar en la sentencia para llamarle de alguna forma espeluznante, entrando válidamente esta actuación no solo en el contenido del artículo 317 del Código Penal, sino también en lo señalado por el artículo 303, numeral 4, donde se describen los actos de barbarie, agravándose el hecho de la barbarie porque se trató de la realización de actos de barbarie en una persona, por demás decir, menor de edad. No obstante, esta persona no se conforma con lo ya realizado, sino que también le propina un golpe en el cráneo a la víctima, quedando en evidencia la conducta descrita anteriormente sobre el homicidio voluntario, estableciendo el tribunal que aunque en la autopsia se establecen ambas lesiones como causas de muerte, por lógica, la herida en el cráneo se produjo con posterioridad al desprendimiento de útero y las lesiones que dejaron hematomas en el cuerpo, ya que obviamente con esta no existía forma de que dicha lesión fuera compatible con la vida, dada la contundencia del golpe, lo que se extrae de las declaraciones rendidas por la patóloga. La actuación de Marlon Martínez no podemos verla como un acto desesperado, como algunos han querido demostrar, sino como una persona fría que tenía conocimiento de todas las consecuencias de sus hechos, quien por demás en varias ocasiones entró en contacto con el cuerpo de la Occisa en distintos lugares, describiendo los testigos que entraron en contacto con él luego del hecho, que éste inclusive parecía que no había hecho nada, lo que nos hace reflexionar en que esta persona no merece la más mínima consideración al momento de aplicar todo el peso posible de la ley, esperando nosotros como tribunal que los años en prisión quizás le sirvan para comprender la magnitud del daño que le ha ocasionado a la víctima y por qué no decir a sus familiares, también involucrándose una gran parte de la ciudadanía en esta afectación moral que se desprende de su hecho. Con respecto a la imputada Marlon Martínez, esta señora ha sido acusada de complicidad en los hechos cometidos por su hijo Marlon Martínez, sumándose el ocultamiento del cadáver de la Occisa M. del Carmen Peguero Polanco. En cuanto a los hechos fijados por el tribunal, observamos que mediante los elementos de prueba consistentes en la declaración testimonial del señor Simón Bolívar Ureña, Lorenzo Jiménez alias Kelvin y la doctora Annie Lisset, así como corroborado por el informe pericial de telecomunicaciones, corresponde a este tribunal establecer si los hechos fijados merecen en su respecto la calificación que se le atribuye en la acusación y en la querella, que son fijados en lo probado en contra de ella y que son el resultado de las comprensiones jurídicas de todo lo establecido durante el discurrir de este juicio. Se pudo comprobar que esta persona en fecha no indicada, antes del 19 del mes de agosto del año 2017, tuvo una conversación telefónica con su hijo en donde ésta le decía: si fuiste hombre para preñar a esa muchacha, sé hombre para resolver tu problema y resuélvelo rápido, diciendo el testigo que la imputada le manifiesta que ella solamente iba a comprar pampers y leche, que el día 19 del mes de agosto del año 2017, esta fue a la casa de la adolescente Emily del Carmen Peguero Polanco, en donde le dijo a la hermana del adolescente que necesitaba a la niña para que fuera con ella a llenar unos papeles, permitiendo la salida la hermana de la menor. Que una vez fuera de la casa, la imputada Marlon Martínez se traslada con la adolescente a la casa de la señora María Balbina alias Liberata, quien era su amiga, y en el baño de la casa le practica una prueba de embarazo a la adolescente menor de edad. Esto a los fines de comprobar lo que ya su hijo le había dicho, que el lunes 21 del mismo mes, esta le dio la cantidad de 6,000 pesos a la madre de la adolescente para que la llevara a una consulta ginecológica previamente agendada por Marlon con la doctora Annie Lisset en el Centro Médico Nacional de la ciudad de San Francisco de Macorís, cosa que la madre hizo conjuntamente con su hija. Que el día 23 del mes de agosto del año 2017, desde tempranas horas de la mañana,
la imputada Marlene Martínez se dirige a la ciudad de Santo Domingo, desde donde regresa en horas de la tarde, casi noche, manifestándole al señor Genaro Peguero en su casa que su hija iba a aparecer, puesto que ya desde tempranas horas del día, estos la daban por desaparecida. Que esa misma noche, su hijo le confiesa lo que había sucedido y que la imputada contacta, como ya habíamos dicho, a Henry Martínez y al señor Bolívar Ureña, y estos se reúnen en el cruce de Controvas y Marlene les explica que su hijo había tenido una discusión con su novia y que ella se había golpeado en la cabeza resultando muerta, estableciendo Marlene Martínez que necesitaba de su ayuda para esconder el cadáver del adolescente y que su hijo no podía caer preso porque lo iban a matar, mientras su hermano le decía que a él no le iba a pasar nada y que entregara el cuerpo y a su hijo, trasladándose estos a una finca ubicada en las proximidades desde donde éste la había tirado y que fuera guardado posteriormente el cadáver en un almacén dentro de la finca en donde pasarían estos la noche, teniendo ella todo el tiempo la dirección de las actuaciones realizadas con el cadáver y por las personas que entraron en contacto con él. Que en fecha 24 del mes de agosto del año 2017, Marlene se dirige a su apartamento ubicado en la Torre Don Luis, en la ciudad de San Francisco de Macorís, quien es abordada por el encargado de mantenimiento, Lorenzo Jiménez, alias Kelvin, quien al verla llorando le pregunta qué le pasaba, y esta, en medio de llanto, le manifiesta que la novia de su hijo estaba desaparecida, a lo que él le dijo o le preguntó que su hijo había estado allí en el lugar el día anterior, diciendo el testigo que Marlon le había dicho que no le dijera nada a esta imputada, invitándola el testigo a observar las cámaras de seguridad del edificio para confirmarlo, procediendo el testigo a mostrarle las imágenes de las cámaras de seguridad grabadas en el día anterior, asombrándose la imputada al ver el contenido del video, manifestando el testigo que ésta se puso las manos en la cabeza de tanto asombro al ver a su hijo cuando llegó con Emily y salió cargando un saco, que al día siguiente esta deja dicho al encargado de mantenimiento del edificio por intermedio de otra persona, en este caso Agustín Reyes, que la policía se había llevado los equipos de grabación, posteriormente comprobando ambos testigos que la puerta del cuarto en donde se encontraban las cámaras estaban forzadas y que no estaban los discos que contenían las imágenes almacenadas y que Marlene había visto el día anterior, lo que por lógica indica que ella fue la persona que también sustrajo el contenido de las fílmicas. El primer hecho que el tribunal puede retener a Marlene Martínez recae en que en fecha 19 del mes de agosto del año 2017, esta sustrae mediante engaño a la menor de edad Emi del Carmen Peguero Polanco, diciéndole a su hermana Lady que necesitaba que la adolescente la ayudara con unos papeles de su abuela, trasladándose a la casa de María Balbina, en donde le practica una prueba de embarazo casera. Todo en consulta no solo con la hermana que tenía la supervisión de esta, sino también de los padres, lo que constituye una evidente violación al artículo 354 del Código Penal Dominicano, siendo elementos relevantes el engaño para sustraer a la víctima de su residencia y que no importa el poco tiempo de la sustracción, ya que solamente es necesario que la víctima, para concretizar este delito, haya sido desplazada de forma inconsulta de la protección familiar, más aún cuando el fin que tenía la imputada era la de practicarle una prueba de embarazo a la adolescente y que sus padres no habían consentido. La explicación del tipo penal de sustracción tiene una idea creada por la doctrina a la luz de la ley. Estas infracciones son, pues, un verdadero atentado a la familia. Se atenta a la autoridad familiar al sustraer a un menor de la autoridad de sus padres o de quien tenga su vigilancia o guarda. Claro es que el rapto atenta contra el orden público, pero no es innegable que esta característica no constituye su naturaleza esencial. El hecho material de la sustracción consiste en sacar menor de edad de su círculo habitual. En vista de lo anterior, al hablar del tipo penal de sustracción de menores, debemos indicar que la presente normativa plantea varios escenarios posibles en lo que podría caracterizarse el delito, condicionando su ocurrencia a que el asentimiento de la menor de edad, así como el consentimiento de la persona encargada de su guarda supervisión, sean arrancados mediante alguno de los métodos enunciados en la norma, muy especialmente mediante el engaño, sin importar que la sustracción sea un asunto por un tiempo prolongado o momentáneo.
así como tampoco la calidad de la persona que realiza la actuación, aunque sí con el fin de sacar a la menor de edad de su vivienda o domicilio y simplemente llevarla a otro lugar. Sobre la complicidad de la imputada en los hechos demostrados a Marlon Martínez, debemos observar los artículos 60, 61 y 62 del Código Penal Dominicano. El tribunal debe establecer cuáles son los elementos propios de la complicidad como figura jurídica, y en una explicación breve y que sea entendible para todo el mundo, decimos que nuestro Código Penal Dominicano no contempla la complicidad con posterioridad al hecho, es decir, que aquella persona que interviene o participa realizando cualquier conducta, pero posterior al momento en el que el autor había cometido el hecho, jamás podría considerarse como un acto de complicidad, puesto que en nuestra legislación esta situación no se contempla, dejando esta posibilidad únicamente a los casos de ocultación de objetos cuando se trata de los delitos cometidos bajo el amparo de la sustracción de patrimonio, como establece el artículo 62 del Código Penal Dominicano. Afianzando la idea, no es un pronunciamiento propio nuestro. Ha dicho también la Suprema Corte de Justicia en innumerables ocasiones lo que a continuación vamos a establecer. Mediante sentencia número 26, contenida en el Boletín Judicial número 1054 del año 1998, dijo la Suprema Corte de Justicia: el cómplice puede facilitar la ejecución teniendo conocimiento de que el hecho que se realiza constituye una infracción a la ley. En sentencia número 771 del 18 de septiembre del año 2017, es decir, del mismo año en el que ocurren los hechos, dijo la Suprema Corte de Justicia lo siguiente: es menester que se haya manifestado la complicidad con la ejecución de una de las modalidades limitativamente enunciadas en el Código Penal Dominicano, quedando el tribunal que pronuncie una sentencia condenatoria contra cómplices en la obligación de señalar en la motivación del fallo cuál de las modalidades de complicidad previstas con precisión en los citados artículos del Código Penal fue la que cometió el procesado. No nos quedamos cortos, nos vamos a la jurisprudencia internacional, especialmente al más alto Tribunal de Justicia de España, donde dice esta alta corte: las colaboraciones, siempre en un plano secundario, pueden ser concertadas en los momentos anteriores a la ejecución de la acción típica o pueden surgir simultáneamente, pero precedida de una explícita o tácita aceptación del comportamiento activo del principal protagonista, aclarando, en este caso, del autor. En este sentido, al observar la doctrina, la jurisprudencia, el mismo texto del artículo 60 del Código Penal en cuestión, resulta notorio y sin posibilidad de apreciación contraria que la complicidad general que establece dicho texto debe ser realizada con anterioridad a la realización o consumación del hecho, quedando descartada una complicidad posterior al mismo, ya que dicho supuesto sobre colaboración o participación posterior queda limitativamente instituido en la complicidad establecida en el ya descartado y explicado artículo 62 del Código Penal, dígase cuando se trata de delitos o crímenes contra el patrimonio de las personas, ocultando objetos robados o sustraídos, no así en hechos de esta naturaleza. Por otra parte, en ninguno de los escenarios previstos en el artículo 60 podríamos nosotros como tribunal tomar alguno de los hechos probados a la imputada como una actuación encaminada a provocar el hecho cometido por el hijo de la misma, ya que el único evento existente en la prueba y que ha sido intentado traer como sustento de la complicidad de la imputada como abuso de autoridad es el reclamo que la imputada le hace a su hijo, y aquí queremos despertar atención, en donde ésta dice en su reclamo: resuelve tu problema y resuélvelo rápido, que tanto énfasis ha tenido en la discusión. Nosotros como tribunal nos preguntamos: ¿puede un reclamo o manifestación de inconformidad de acuerdo a un hecho constituir un elemento de complicidad? ¿Estaba Marlon Martínez diciéndole a su hijo que realizara un aborto o que matara a alguien al momento de realizar estas expresiones? Pues evidentemente que no. El abuso de autoridad está condicionado a que haya mediado una orden sobre la cual existan consecuencias que, aunque sean morales, el autor se encuentre en la obligación de acatar, más aún cuando ningún otro evento previo a lo realizado por
por Marlon Martínez el día 23 de agosto del año 2018 podría considerarse como un acto propio de la complicidad, ya que por efecto del artículo 248 del Código Penal Dominicano existe una excusa legal que le permite a ella ocultar a su hijo luego de que éste ha cometido un crimen, sin que se le pueda atribuir alguna conducta ilegal más allá que el ocultamiento de cadáver y la sustracción de menores. Dijo Montesquieu una frase que queremos que todos tomen en consideración: no hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. Crear la complicidad de Marlon Martínez en base a los hechos que han sido probados al tribunal constituiría el precedente más funesto para el derecho penal en la República Dominicana, pues sería pasar por encima a la Constitución, a la ley, a la jurisprudencia, al principio de legalidad, al derecho como ciencia, a la Escuela Nacional de la Judicatura que nos ha formado a todos los que componemos este tribunal, y por qué no decir a nuestra propia capacidad como profesionales en donde descansa nuestra conciencia. Capacidades que se dejan notar en la motivación y que de manera directa legitiman nuestra sentencia, puesto que de hacer lo contrario e ir con la corriente sería faltarle al respeto a la clase jurídica nacional en su totalidad, y con eso nosotros jamás atentaremos. Inventar no es derecho, y nuestra función es aplicar las leyes ya conocidas por todos y en las que fielmente creemos, no así sorprender a los procesados con una invención que no conocen, puesto que estaríamos llevándolos a un estado total de inseguridad jurídica. No solamente a los imputados, sino a todos los ciudadanos del país, a quienes por el simple descontento con una situación particular ya se harían cómplices del hecho cometido por otro y del cual nunca han tenido conocimiento. De ser así, todos, incluyéndonos, deberíamos ser juzgados como cómplices de una cantidad indeterminada de actos, aunque en ellos no participemos. Provocamos el resultado simplemente por nuestro descontento. Solo imagínense la situación de un país donde se castigara a los ciudadanos, empresas, instituciones y demás, solo por conjeturas que no puedan ser probadas en un tribunal. No se puede negar categóricamente que la conducta realizada por la imputada Marlon Altagracia Martínez fue a todas luces inmoral, irresponsable al tratar de proteger a su hijo más allá del deber de una madre, actuando contrario a lo que debe ser la conducta de todo hombre medio, como lo llama Jacobs en su obra. Sin embargo, legalmente ella es responsable solo de lo que el legislador ha establecido en el Código Penal como delito o crimen. De lo contrario, se violentaría el principio de legalidad que rige ampliamente el derecho penal, asunto que no está en discusión. Con este razonamiento, los jueces no pretendemos buscar culpables basado en la deficiencia de la investigación, ni desligarnos de la imposibilidad de aplicar lo pretendido, puesto que cada parte jugó su rol y desde su óptica la función que le corresponde, y ellos mismos serán los encargados de autorrevisarse y analizar la forma en la que intervienen en los procesos. No siempre un fin justo y noble se justifica mediante medios malsanos con la falta de objetividad. En este caso, tergiversar la norma con la que en algún momento podrían ser juzgados, pues ahí en ese punto quizás reconsideren su postura con respecto al tema de la complicidad. Con esta decisión estamos más que seguros que la más fortalecida será nuestra institución, dígase el Poder Judicial Dominicano, pues hoy nosotros damos una muestra del que el respeto a la ley no puede ser objeto de transacción mediante presiones mediáticas, y que la independencia judicial no es una utopía, sino más bien una realidad, pues un país con jueces justos y no populistas son los que brindan una verdadera seguridad, haciendo la justicia que se merecen todos y todas los dominicanos, siempre dentro del marco de la ley. En este caso, eso nosotros hemos hecho. Hemos cumplido fielmente el objetivo de nuestro juramento ante la Constitución, el cual fue siempre respetarla, comprendiendo que nuestra función principal es proteger a la ciudadanía, aunque inclusive sea decidiendo en contra del pensar de una gran mayoría de ella. Calcular el daño causado por Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez resulta ser la tarea más difícil que nosotros hemos tenido, pues no existe dinero en el mundo para calcular el perjuicio moral que estos le han ocasionado a las víctimas. Daño moral que los jueces podemos dimensionar
no solo por el hecho de haber Marlon quitado la vida a quien era su novia, una adolescente llena de vida y en espera de un hijo suyo, sino también por su madre, al haber ocultado su cadáver, dejando en estado de incertidumbre a la familia de la Ocisa durante varios días, sin saber sobre el paradero de esta, lo que ya sabía desde hacía ya tiempo, lo que se traduce en un perjuicio emocional que no podría ser diferenciado un acto del otro, llegando a un punto de razonar en que ambos hechos resultan ser totalmente equiparables a los fines de determinar una indemnización de las cuales son merecedores. Nosotros como tribunal, a la familia del adolescente ya hoy que no está entre nosotros, Emily del Carmen Peguero Polanco, nosotros comprendemos su dolor. Hemos visto de forma directa cómo ustedes han sufrido cada día después de aquel fatídico 23 de agosto. A ustedes les decimos que los culpables recibirán el mayor castigo posible por la ley que a nosotros nos toca aplicar, la ley de los hombres. Sin embargo, cuando nuestro castigo termine impuesto por sentencia, la mano de Dios los guardará en el momento indicado para que sea Dios quien pueda juzgar a estas personas y quizás Él los perdone. Pero con ustedes estamos seguros que tendrá un mejor detalle y es darles la fortaleza para seguir adelante, honrando la memoria de su hija, manteniéndola siempre viva en sus corazones, pues su hija será siempre ese ángel que habitará en su memoria y, por qué no decir, en la de todos los que han hecho la causa de ustedes la propia. Este tribunal ha contemplado que ninguno de los dos imputados se van para su casa. Aquí nadie de los que han sido sometidos a la justicia se va a ir a vivir la vida que tenía antes de aquel fatídico 23 de agosto. Nosotros hemos reconocido que Marlene Martínez principalmente ha cometido un acto inmoral justificado en el amor de madre, un acto que sirve de ejemplo y de modelo para que todas las madres de este país y del mundo no cometan o no cumplan, porque el amor no se puede confundir con delito. Y es por eso que en este día nosotros hemos hecho todo lo que la ley nos permite dentro del marco de lo posible. Es por ello que este tribunal de manera unánime ha decidido de la manera en la que se ha razonado y por lo tanto esperamos que esta decisión sea la que traiga la mayor calma posible a todos los interesados. Pónganse de pie, ciudadanos, los dos, para recibir la sentencia. ¿Qué le pasa? Primero, declara culpable al imputado Marlon Martínez por la concurrencia de crímenes consistentes en aborto, homicidio voluntario y actos de barbarie, previsto y sancionado por los artículos 317, 295, 304, 303.3, 302 y 354 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Ocisa Emily del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión, a ser cumplidos en la Fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Segundo, declara culpable a la ciudadana Marlene Altagracia Martínez Paulino por la comisión de los delitos de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver, previstos y sancionados por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Ocisa Emily del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia,
Se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tercero, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino al pago de las cosas penales del proceso en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra. Cuarto, acoge en cuanto al fondo la constitución en actor civil incoado para los señores Genaro del Carmen Peguero Cáceres y Adalgisa Cladivel Polanco de la Cruz, en calidad de padres de la obscisa Emi del Carmen Peguero Polanco, a través de sus abogados, licenciado Noel Medina Gil, José Martínez Hoppelman y Roland Toribio, por haber sido hecha de conformidad con los términos legales vigentes. En consecuencia, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino al pago de una indemnización ascendente a la suma de 20 millones de pesos en razón de 10 millones de pesos cada uno de los imputados a favor de la parte civil constituida, como justa reparación por los daños y perjuicios morales sufridos a consecuencia del hecho punible cometido por los imputados, suma que en su conjunto será distribuida de manera equitativa entre los actores civiles de referencia. Quinto, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino al pago de las cosas civiles del proceso a favor y provecho de los abogados licenciado José Martínez Hoppelman, licenciado Noel Medina Gil y licenciado Roland Toribio Jiménez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Sexto, ordena la devolución de los vehículos presentados como prueba material en el presente proceso a sus legítimos propietarios. Séptimo, advierte a la parte a quien esa sentencia le ha resultado desfavorable que cuentan con un plazo de 40 días a partir de su notificación para recurrir la misma en apelación. Octavo, fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 15 de noviembre del año en curso a las 9 de la mañana, valiendo citación para todas las partes representadas. Es cuanto.